Soy Lakshmi, la directora del New Future Society, la co-creadora del MEME, Maratón de la Calma. Quiero darles el bienvenido a este primer MEME Summit. Es un evento que busca convocar diversas voces de mujeres y hombres que están comprometidos con el camino interior, el cuidado, la sanación y la creación. Hoy tengo el gran placer de presentarles una sabia, una verdadera sabia latinoamericana, Fabiana Pontevilla. Para mí es una voz que realmente integra un diversos caminos de introspección. La conocí cuando estaba leyendo la revista Sofía cuando llegué a Argentina, y después tuve el placer de conocerla en Buenos Aires hace un año con una entrevista que hicimos para Sabias, Mujeres del Futuro. Bienvenida, Fabiana, al MEME Summit. Muchísimas gracias, es un honor para mí que me inviten a participar y volver a tener el gusto de volver a charlar con vos. Un placer. Bueno, gracias, Fabiana. Vamos a explorar un poco los tiempos que fueron para vos, tiempos de transformación. Y originalmente trabajaste como periodista en medios importantes. Estabas trabajando en el movimiento de la política, la sociología, y después nos contabas antes que fueron tiempos de la maternidad y otras cosas en la vida que comenzaste de sentir un tiempo de transformación. Quiero preguntarte, ¿qué descubrimiento sobre ti cambió la visión de tu vida y tu vocación? ¿Y qué maestros o maestras inspiradores recuerdas de este tiempo? Bueno, qué buena pregunta y qué amplia. A mí me cuesta un poco precisar un hecho específico. Yo creo que fue algo que se fue como desenvolviendo, ¿no? Esta idea de algo que va emergiendo con el paso del tiempo y con las distintas exploraciones que uno va haciendo. Fue bastante gradual porque aún dentro del diario fui haciendo estas mismas exploraciones como periodista. No es que tuve que dejar el periodismo para acercarme a estas otras temáticas, sino que aproveché una plataforma riquísima que es el periodismo, que para los curiosos es una gran profesión, porque me permitía acercarme a entrevistar a personas que me interesaban, averiguar de corrientes, de tradiciones de sabiduría. Entonces hice un camino como de ir soltando la actualidad, lo que se llaman las zonas calientes del diario, que es política, economía, internacionales, noticias internacionales, y me fui acercando a las zonas blandas, así se las llama, las zonas blandas, que son las que tienen que ver con la vida, con el pensamiento, con las emociones, con vínculos. Y empecé a trabajar, de hecho, en la revista Viva, que es una revista dominical del Clarín. Yo trabajé 20 años en Clarín y después en otros medios, pero dentro de Clarín hice este paso de la zona de noticias duras a la zona de notas blandas, y eso ya reflejaba un cambio de interés en mi caso. Y después, cada vez más, a medida que iba entrevistando personas que me iban aportando como pedacitos de este rompecabezas, que no sé si es la mejor metáfora, más bien es como una especie de manta artesanal, donde uno va tejiendo pedacitos, ¿no? Entonces iba tejiendo pedacitos, y dos grandes inspiradores de esa manta tan variopinta, tan colorida, creo que son mis dos grandes luminarias, que son Joseph Campbell, el mitólogo, el investigador de los mitos y de la vida desde una mirada mítica, que me cambió completamente, no sé si me cambió, en realidad creo que me acercó mucho más a mi esencia. Me encontré con sus palabras y en sus palabras me vi reflejada en mi sentir más profundo. Y sobre todo en una mirada de la vida que a mí me interesa particularmente encarnar, que no elige solo una parte, solo la parte luminosa y dulce y fácil, y deja fuera los aspectos más sombríos, que a veces uno se encuentra con eso, sobre todo en el mundo más espiritual. A veces los autores tienden como a seleccionar ciertas experiencias por encima de otras, ¿no? Y como a mí la vida me llevó, como a todos, a experimentar algunos dolores profundos, ¿no? Pérdidas importantes en mi familia, o alguna de ellas
un poco trágicas, yo estaba muy en contacto con ese lado oscuro de la vida y necesitando elaborarlo. Entonces Campbell, con su mirada, que si quieres puedo contar un poquito cuál es esa mirada, me abarcó, me dio un continente que no encontraba en otros autores y en otras miradas. Entonces ahí se me abrió un canal de investigación, que es el de los mitos y arquetipos, el de la mirada mítica para pensarlo más ampliamente. Y esto vino bastante de la mano con otra gran luminaria, que es una poeta que me has escuchado hablar de ella muchas veces, Mary Oliver, una americana también, que es una poeta del asombro. A mí me gusta pensarla así, porque toda su mirada es una mirada asombrada, es una mirada devocional, pero es devocional o es devota de lo cotidiano, la naturaleza en todas sus formas, desde el pajarito más pedestre, menos espectacular, los yuyos de la vereda y también los aspectos más duros, ¿no? Sus poemas muchas veces retratan escenas difíciles en la naturaleza, situaciones contra animales, no es tampoco una mirada edulcorada. Entonces, entre estas dos miradas me fui construyendo o me fui encontrando. Después, por supuesto, se diversificó mucho, ¿no? Pero esos fueron los puntos de partida, me parece. Claro. Durante este año, Fabiana, muchas personas, ahora que nos traes de reconocer de una forma las luces y las sombras, ¿no? Qué importante, yo siento que un camino coherente de entendernos. Este año específicamente ha sido un año para todos nosotros, yo me incluyo, de estar enfrente de las sombras, de ver el inconsciente, de estar consciente de la dualidad. ¿Qué entiendes por la sombra? ¿Y cuáles serían las puertas de entrada para que podamos generar una relación sana, yo diría, con ese parte de nosotros, Mariana? Bueno, la sombra en términos psicológicos, sobre todo en términos junguianos, Carl Jung, el psiquiatra suizo, fue el que más desarrolló el concepto de la sombra, que ya estaba presente de alguna manera en Freud, pero él lo desarrolla con otro, a mi entender, con otro vuelo. Y el concepto de la sombra nos habla de esos aspectos nuestros desconocidos o inaceptables para nosotros mismos, ¿no? Aspectos que o no podemos o no queremos albergar o reconocer como propios. Y ahí yace la gran posibilidad de crecimiento, ¿no? Por más que nos cueste entrar ahí, no nos gusta, nos genera rechazo, nos genera vergüenza, nos da miedo, pero si no entramos ahí, individual, colectivamente, no hay crecimiento posible, porque no se puede crecer sobre la base de una mentira, y vernos solamente en nuestros lados luminosos es faltar a la verdad. Tenemos impulsos autodestructivos, destructivos, agresivos, hay muchos miedos enmascarados de otras cuestiones, y cuando no podemos entrar ahí y ver dónde están las heridas personales que cada uno necesita albergar, en lo posible sanar, pero si no, no todo se puede sanar, creo yo, pero algunas cosas, más que sanarlas y eliminarlas, porque no se eliminan, ciertos dolores que de alguna manera permanecen ahí, pero si uno les genera un continente lo suficientemente amplio y generoso alrededor, entonces ya no es una herida que determina la propia vida, es simplemente un aspecto más del propio ser. Es algo que llevamos, como uno tiene marcas de nacimiento y lunares y facetas personales, que son una partecita de un todo mucho más grande. Entonces me parece que individualmente, personalmente, yo en mis talleres, en mis cursos trabajo mucho. Cada año, vos sabés que yo tengo siempre un curso anual que es distinto y nuevo cada año, no lo repito, pero cada año, no importa cuál sea el tema del año, el tema que decidí, el nombre y el recorrido que tracé, en algún momento de ese recorrido incluyo la sombra. Se llama de distintas maneras, tiene distintos ejercicios y prácticas, pero siempre pasamos por ahí. En general pasamos por ahí en invierno. Me gusta que coincida con el invierno porque coincide con lo que está pasando en el mundo, ese meterse para adentro, ese aceptar la oscuridad, es convivir con esa otra forma de la luz que es la oscuridad, porque ambas son complementarias, luz y oscuridad, no son contrarias, ¿no? Eso también, comprender que nosotros dividimos y ponemos en antítesis como si fueran opuestos que no pueden convivir y reconciliables, en realidad entender que son siempre opuestos complementarios, como la noche y el día, o como el frío y el calor, y que no hay forma de trazar
una línea divisoria clara entre estos opuestos complementarios, ¿no? Por ejemplo, la salud y la enfermedad. Uno podría decir que solamente hay salud en una persona y no hay nada que en ese momento no esté funcionando bien o esté con algún tipo de alteración. Uno podría decir que alguien está 100% enfermo, que no hay nada en esa persona que esté vital y vivo. No, es imposible, hay gradaciones y no hay forma de decir, bueno, esto es claramente una cosa, esto es claramente otra cosa. Lo mismo con la temperatura y con todos los opuestos que conocemos. Entonces, esa ida y vuelta también nos ayuda a entrar en estos espacios con un poquito menos de resistencia, me parece a mí. Y ahora que traes la pandemia, yo creo que la pandemia sí nos ha puesto todos en contacto, cara a cara, con una sombra colectiva que veníamos ignorando desde hacía demasiado tiempo, que tiene que ver con nuestro maltrato del planeta, de las demás especies, la forma en que nos vinculamos con la naturaleza, que es tan de explotación y de dominación y de objetivación, ¿no? Donde no vemos, como dice Wendell Berry, un poeta que también me gusta mucho, él dice, no hay una colección de objetos, hay una comunidad de sujetos. Y hasta que no entendamos que somos parte de una comunidad de sujetos, aunque cada sujeto tenga su propia forma de conciencia, su propia forma de estar en el mundo, si no transformamos eso y empezamos a revincularnos, me parece que esta sombra nos va a seguir apareciendo en formas de pandemias, de desastres, del clima que se nos va de las manos. Hay una transformación profunda que tenemos que hacer y tiene que ver con atravesar la sombra, me parece, crecer desde ahí. Claro, Fabiana. Y nos traes a la mesa de una forma la necesidad de reconocer esa parte y no tener miedo, no generar una relación. Y qué interesante lo que dices sobre sombra individual y sombra colectivo, ¿no? Como que más que nunca estamos, ojalá, un poco más conscientes para poder despertarnos y ser agentes del cambio. Sí, claro. No, iba a agregar simplemente que hay personas que están haciendo un trabajo hermoso como Joanna Macy, una americana ecologista, autora de libros preciosos, que trabaja con la sombra colectiva como parte de la sombra individual, porque hasta hace no mucho tiempo la psicología dividía, sigue haciéndolo en realidad. La psiquis individual parecía que no tenía nada que ver con el entorno, que los problemas eran siempre los problemas biográficos de cada uno, que lo que pasaba en el mundo y en la naturaleza y la devastación que vivimos no nos afectaba. Y eso no es verdad, y estamos empezando a aceptar que nuestra psiquis es mucho más que esta pequeña historia mía personal o de cada uno. Entonces, tomar en cuenta que los dolores del mundo son mis dolores, que la devastación de las especies que van desapareciendo, de los incendios que están llevándose puesta, en nuestro caso, media Argentina, son dolores propios, no son ajenos, son propios. Esa concepción también me parece que forma parte de algo a lo que tenemos que despertar ahora, ¿no? Este infinito que se forma entre lo personal y lo colectivo, que es uno y lo mismo, son reflejos uno del otro. Claro, claro, de responsabilizarnos de nuestro deber de una forma de ser parte y no hacerlo objeto, Sí, como dices. claro, pero no solo como deber, sino como sentir también. Entender que eso que nos duele, no nos duele porque somos personas que queremos ser buenas personas, nos duele porque es parte, porque esos bosques que se terminan son parte de mi familia también. Esas especies que desaparecen para siempre son como parientes que van desapareciendo. Entonces, me parece que volver a implicarnos en el mundo, volver a integrar el mundo natural, nos va a traer una dosis de cordura y una vitalidad que hemos perdido. Sí, Fabiana, ¿puedes contarnos de lo que para vos es el rol de la meditación, ¿no? Porque en tu libro, y vamos a hablar un poco más de tu libro, Donde vive la sombra en un momento, pero hablas de una riqueza de la meditación. ¿Cómo puede ser que la meditación en sí puede facilitar esos procesos de concientización, si podemos nombrarlos así, y a la vez, qué prácticas estás incorporando ahora mismo en este momento? ¿Puedes contarnos? Gracias. Bueno, sí, ciertamente la meditación tiene una conexión muy directa con todo esto porque lo que nos permite sobre todas las cosas es parar, bajar al cuerpo, bajar al corazón, bajar a la conciencia, como cada uno lo sienta,
Yo más bien soy de hablar en términos de corazón, pero para otros es la conciencia, es la mente, y en realidad estamos hablando de distintos sabores de lo mismo. Pero cuando podemos tener un momento de atención y de contacto con uno mismo, es donde pueden ocurrir las cosas que tienen que ocurrir. No es lo mismo meditación que trabajo con la propia sombra, son dos trabajos distintos y ambos son importantes. Digo, uno no reemplaza al otro, pero uno puede llevar al otro o facilitar, porque si uno de nuevo, no se detiene a observar lo que está pasando, a mirar para adentro, esa sombra nos va a pasar siempre de largo, porque justamente es eso que está a nuestras espaldas, eso que no vemos. En cambio, si uno genera una práctica, se genera una práctica de algún tipo, que no tiene por qué ser, a mí, humilde entender, sí o sí una meditación formal. Hay formas de meditación informales que a mí personalmente me han funcionado muy bien. La caminata contemplativa para mí es una medicina diaria de la que no puedo prescindir. Entonces, vamos a hablar de meditación en términos amplios, ¿no? No solamente de una práctica de sentarme 20 minutos y meditar, sino los momentos de contemplación y contacto. Y cuando uno tiene estos momentos, esos momentos que hay que hacerse, ¿no? Que hay que generar para dejar de hacer y entrar un poquito más en contacto con el ser, con el silencio interior, entonces ahí se abren puertas, me parece, se abren puertas interiores, se abren puertas a recuerdos, a sensaciones, a sueños, y ese burbujeo del interior para afuera es muy importante hacerlo un lugar, porque si ocurre cuando estamos corriendo de un lado para allá, de acá para allá, no lo vamos a percibir, no lo vamos a aprovechar, va a pasarnos de largo. Así como nos va a pasar de largo el colibrí que está en la ventana, la flor que acaba de abrir, todo lo que para mí es la gran riqueza del mundo. Si no podemos entrar en esos espacios de quietud, no nos enteramos. Esa es la gran conexión. Y en cuanto a mis prácticas, yo siempre estoy sumando prácticas así espontáneas que van apareciendo. Te digo algunas que son chiquititas y muy, muy sencillas, pero últimamente se me dio por, cuando tomo mi primer vaso de agua de la mañana, entregarlo o invocar alguna intención para ese día que tiene que ver con alguna emoción en general, con alguna emoción esencial, ¿no? Con el agradecimiento, con el asombro, con el entusiasmo, con la vitalidad. Entonces lo dedico, lo dedico. Y después, eh, bueno, siempre, esto hace muchos años, siempre me gusta ir a saludar al sol y saludar a la naturaleza. Cuando salgo, lo primero que hago es eso. Y a ver, prácticas nuevas, no sé si tengo muchas prácticas nuevas. Son como cada vez te diría que son menos ritualizadas y más espontáneas las prácticas. Muy, muy hermoso, qué inspiracional para nosotros y tal vez algunos de nosotros que tal vez no tenemos esa práctica donde sentamos a meditar, entender que se puede a través de momentos de pausa, de contemplación, como dijiste, hermoso visualizarte en la mañana con ese acto de poner la intencionalidad de tu día, ese qué poético para mí. Es como vos sos la manifestación de lo que enseñas. Es muy Gracias. hermoso, Fabiana. Y quería mostrar a todos ese libro que es de Fabiana, donde vive el asombro. Estoy leyéndolo por la segunda vez en la cuarentena y me has tenido contemplando las nubes, los pájaros. Y me gustaría que hablamos un poco en ese momento del asombro, Fabiana. ¿Cuáles serían como los pequeños pasos para otra vez captar y vivir el asombro, como nos cuentas en tu libro? Bueno, gracias por la pregunta. Sabes que es uno de mis temas favoritos, así que te agradezco esa gentileza. Mira, el asombro es una forma de estar en el mundo para mí. Es una emoción, pero personalmente es mucho más, es como el lente con el que uno mira, ¿no? Y es un lente que conocemos todos bien porque de chiquitos todos lo vivimos. No hay niño que no conozca el asombro. El asombro espontáneo de la niñez era un asombro por ahí más vinculado con lo nuevo que es todo, ¿no? Ahora en este momento estoy conviviendo con un bebito y los bebitos todos lo exploran como si fuera el objeto más fascinante del mundo, sea una llave, una taza, un juguete, da lo mismo, todo es igualmente fascinante. Eso todos lo conocemos, todos lo vivimos. Después, en la medida que vamos entrando en la adolescencia, en la juventud, en la adultez,
la vida un poco conspira para que vayamos perdiendo eso porque nos vamos enfocando en quehaceres, en obligaciones, en metas a lograr, a cumplir. Y también hay una tendencia, hay un sesgo cognitivo del cerebro que hace que uno tome ciertas cosas por sentadas, porque si todo lo tuviéramos que descubrir cada vez por primera vez sería imposible, si cada vez que veo un vaso tengo que decir, esto es un vaso, entonces el cerebro tiende como a categorizar las cosas, y a decir, bueno, esto lo conozco, este cuarto lo conozco, este jardín lo conozco, y uno necesita desafiar un poquito ese acostumbramiento, porque en realidad todo es infinitamente más interesante que eso, ¿no? Que esto de ya te conozco. Había un autor, creo que era Thurman, que decía, todo entrega sus secretos si lo amas lo suficiente. Todo te entrega sus secretos si lo amas lo suficiente. Entonces es un poquito incrementar el interés en el mundo, adrede, extrañarnos de las cosas que vemos todos los días y por supuesto buscar cada uno esas cosas que le producen particularmente asombro, ¿no? Para mí el canal ha sido la naturaleza en gran medida, pero también las personas, ¿no? Por supuesto, y los vínculos. Para otras personas es más el arte, o la música, o las películas, o el espacio, o algún segmento de la naturaleza, ¿no? Yo en la naturaleza fui ingresando como por de abajo para arriba, te digo. Primero descubrí los yuyos, chiquititos, los yuyos de la vereda, los yuyos, las plantas silvestres, ¿no? Me fasciné, fue un camino de ida que sigo explorando el día de hoy, qué son, qué propiedades tienen, medicinales, nutricionales, cómo se preparan, qué historia tienen, qué folclore hay en torno de las plantas. Y después empecé a mirar más arriba los árboles, empecé a meterme en el mundo fascinante de los árboles, a conocerlos, a ver qué frutos dan, qué se hace con las hojas, qué ciclo de vida tienen. Y después, mirando más para arriba, te diría, empecé con las nubes, que fue otro camino muy fecundo de exploración, de la mano de un loco lindo que se llama Gavin Prater-Penny, que tiene una charla TED muy linda sobre las nubes. Y ahí también, eso que siempre había mirado con mucho deleite, pasó a ser otro universo para explorar. Y los pájaros también, que tienen una vida mucho más interesante de lo que uno sospecha, y facultades y capacidades de lenguaje, de comunicación también insospechadas. Entonces, para mí ha sido naturaleza, pero yo creo que la gran pregunta del asombro es, eh, ¿qué es esto y qué significa para mí? ¿Qué me produce? ¿No? Es como una relación que se establece con algo que sentimos misterioso. En el fondo es un poquito volver a ver el misterio que hay en todo el mundo de las formas, en todo el mundo material. En vez de darlo por sentado, vislumbrar que hay algo interesante por detrás. Ni siquiera es que necesariamente tenemos que entenderlo, simplemente disfrutarlo, disfrutar de ese misterio. Qué hermoso poder traerlo a la vida donde estamos, y estamos en nuestras casas. Y qué fascinante lo que nos cuenta sobre el proceso del cerebro, ese proceso biológico que hace que tal vez estamos separados del asombro, pero podemos comenzar a entrenarnos de nuevo. Me hiciste una introducción al poeta David Whyte cuando te conocí, y en tu libro mencionas a él. ¿Al poeta, perdón? A David Whyte, el poeta. David Whyte, no te había escuchado. Perdón, de David Whyte. Y él nos habla de que cada cosa puede ser una puerta, ¿no? Cada cosa como en esa visión de conectar con algo más profundo. Y hablando de la profundidad, Fabiana, te conocí en uno de tus lugares de creatividad donde a veces escribes en ese parque en San Isidro, en Buenos Aires. ¿Y qué nos puedes brindar en ese tiempo que para mí siento que la innovación es importante en ese tiempo, desde lo creativo? ¿Qué puedes comunicarnos sobre tus procesos creativos? ¿Qué han sido para vos en ese tiempo como que han hecho sentir las chispas de tu creatividad en ese momento? Bueno, también una pregunta para pensarla un poco. Yo creo que el punto de partida de la creatividad, para mí al menos, es la curiosidad. Me parece que volver a despertar la curiosidad es muy importante, que es una emoción muy cercana y una facultad muy cercana al asombro, ¿no?
es volver a preguntarnos sobre las cosas y sobre todo volver a preguntarnos sobre la posibilidad. Soy una gran posibilitarista y cuando las cosas las puertas parecen cerrarse o los tiempos parecen oscurecerse, siempre me pregunto dónde está la posibilidad acá. Lo cual no significa decir, no es la misma pregunta que decir por qué está pasando esto, que a veces tiene respuesta. En el caso de la pandemia sabemos por qué está pasando. Hay otras veces que pasan cosas oscuras que no tienen necesariamente una razón que vayamos a dilucidar. Entonces la pregunta no es tanto por qué pasan las cosas, sino ¿para qué? ¿Qué voy a hacer yo con esto? ¿Qué puedo encontrar acá? Y también dentro de lo que es el espíritu humano. Soy una gran admiradora de las cosas que el ser humano es capaz de hacer en las peores de las circunstancias. Entonces me inspiran infinitamente las historias de personas que superan dificultades, que conviven con dificultades y lo hacen con gracia, lo hacen con nobleza, lo hacen con amor. Y esto nos rodea por todos lados. Entonces, sí es cierto que uno mira en ciertos lugares y ve cosas desalentadoras, pero al mismo tiempo uno puede elegir un poco, no por dejar de ver lo que está mal o lo que hay que tratar de mejorar y corregir, sino por no perder de vista las posibilidades que conviven con esas oscuridades. Y ahí encuentro siempre una fuente, me encanta descubrir nuevos autores, me encanta descubrir nuevas poesías, me encanta descubrir ideas nuevas y ver cómo esas ideas se combinan con otras. Así que te diría que es más una cosa espontánea, no es que busco, pero de nuevo, volviendo a lo que decíamos de los espacios y de la quietud, creo que generarnos un tiempo, preferentemente a la mañana, me nace decir, pero porque yo soy de mañana, también hay gente que es más de noche, ¿no? Pero un tiempo donde uno esté en su mejor versión y dedicarlo a algún tipo me sale en inglés ahora, no de proyecto creativo, sino de tiempo creativo, porque la verdad es que si no la vida nos lleva puesta y uno va de obligación en obligación. Ayer en el taller una compañera, una alumna decía que había faltado un par de veces al taller y se dio cuenta que se estaba perdiendo de todo este mundo porque estaba siendo absorbida por sus obligaciones. Entonces, la vida cotidiana tiene esa facultad a veces de ponernos a pensar únicamente en lo que hay que hacer e ir quedando cada vez más lejos del ser. Entonces me parece que ponernos un rato a la mañana que esté agendado, digamos, bueno, de 8 a 9, de 9 a 10 del tiempo que sea, voy a dedicarme o a leer a lo que me inspira, o a escribir algo, o a ponerme a pintar. Eso es muy importante porque a veces no ocurre solo si no lo agendamos. Eso diría que es la única práctica importante. Wow, esa es una sugerencia maravillosa. Gracias, Fabiana, por eso. La vida nos lleva de repente, ¿cierto? Como que de una forma hay 108 cosas de hacer y uno se puede pasar en todo ello. Sí, claro. En tu libro nos llevas y esa es la última pregunta. Sí. Nos hablabas de la importancia de sentir el amor para las cosas, para la vida. Y en tu libro nos llevas por 9 estaciones y cada estación es un mundo hermoso. Y la 9ª estación está llamado El Océano Infinito, abre el corazón, y este es también en el dibujo que tienes de tu universo de asombro. Ese es el océano que está alrededor de todo. Y nos hablas, que me pareció muy hermoso, de las varias formas de amor y cómo cultivarlas. ¿Puedes, por último, Fabiana, hablarnos de esas formas de amor y su florecimiento? Gracias. Bien, no sé si te estás refiriendo a las emociones esenciales, a las distintas emociones. Ah, ok. Sí. Porque es un tema muy vasto el amor, hay muchas formas de... Sí, a mí me ha parecido, y esto es una idea mía, no tiene por qué ser así para todo el mundo, pero que hay emociones, todas las emociones son valiosas y son importantes, porque cada una cumple una función y tiene una inteligencia. También las emociones mal llamadas negativas, que yo llamo, muchos otros llamamos aflictivas, porque tienen la condición de generar un estado displacentero, un estado de sufrimiento, pero eso no significa que sean negativas. El miedo, el enojo, la tristeza, la vergüenza, todas tienen su sentido y su rol.
Pero después están las emociones positivas, ¿no? Como el placer, la alegría, el alivio, el orgullo. Pero dentro de las positivas hay un conjunto de emociones que tienen una cualidad diferente, que a mí me gusta llamar emociones esenciales porque siento que son emociones cercanas al ser y que son encarnaciones muy directas del amor. Entonces, la esperanza, el asombro, la alegría, el perdón, la compasión, la gratitud, tienen el entusiasmo, tienen esta cualidad de ayudarnos a salir, a trascender nuestras fronteras de inmediato. En un estado de gratitud, uno no se queda pensando en sus propias cosas, sino que hay algo que fluye para afuera y uno quiere compartir eso, sea que sea gratitud hacia una persona concreta o hacia la vida, siempre hay un deseo de devolver, o por lo menos de expresar. Entonces son emociones que nos ponen, nos sacan, abren el corazón, y es difícil que convivan, por lo menos en ese momento, con emociones más de contracción, ¿no? Si estoy en un estado de gratitud, es difícil que esté en un estado de miedo. Si estoy sintiendo esperanza, no voy a estar sintiendo, me parece, tristeza, voy a estar sintiendo más bien, voy a estar parada del lado de lo que conecta y abre. Entonces, un poco ese capítulo del océano lo que busca es retratar esas emociones y dar prácticas para cada una, porque otra cosa que me gusta enfatizar en mis talleres y en el libro es que si bien las emociones ocurren espontáneamente, uno va a salir y va a ver el sol y va a haber una sensación de alegría probablemente. Y esto ocurre muchas veces en el día. Pero no hace falta esperar a que ocurra espontáneamente. Podemos autoproducirnos ciertas emociones, cultivarlas. Y creo que el camino es ese, tratar de tener todos los días un acercamiento a estas emociones. Y si no está ocurriendo por sí solo, buscarlo. Buscar hacer el caminito al revés, ¿no? Entonces yo salgo a buscar el sol, me pongo una canción, me pongo a bailar y voy a generarme no solo las endorfinas y todo el circuito que se genera en el cuerpo, sino esa expansión del pecho que me da esa sensación tan grande de plenitud y de sentido, ¿no? Hay como una sensación de un sentido muy vivido, muy encarnado, muy concreto, muy real. Entonces, el camino de las emociones esenciales me parece que es muy fecundo y muy directo. Si uno se propone todos los días practicar algo de asombro, algo de gratitud, algo de esperanza, algo de entusiasmo, conectar con la alegría, que no es lo mismo que la felicidad, ¿no? Si querés podemos hacer esa distinción, pero la alegría es una emoción mucho más vinculada con el ser, la felicidad es más contingente. Pasó algo, me puse contenta, me puse feliz, desapareció esa motivación y desapareció la felicidad. La alegría nos la podemos procurar en cualquier situación, convive con situaciones más difíciles, convive con las dificultades de la vida, no necesitamos que esté todo bien para sentir alegría, quiero decir. La podemos traer, y es más, cuanto más difíciles están las cosas, me parece más importante es cultivar la alegría. Campbell, este gran maestro, decía, debes participar gozosamente o alegremente de los dolores del mundo. Esta frase a veces no se la entendió bien, lo que significa, me parece que lo que significaba no era desdeñar los dolores del mundo, sino participar de la solución, participar de aliviar, pero no desde el deber ser y desde la amargura o del resentimiento, sino con una actitud alegre que nos viene de la mano del amor, ¿no? Porque ahí aparece el dolor, está el dolor, pero está el deseo de ayudar, que se llama compasión. Y esta compasión es una forma distinta de la alegría, porque si bien estoy en contacto con una situación penosa, esa parte de mí que quiere aliviar me da alegría. Eso que se genera en mí me da como una suerte de alegría. Entonces es mucho más llevadero ese dolor, por eso la compasión no es igual a la empatía, está como un pasito más arriba, ¿no? La empatía es solamente siento tu dolor o siento lo que sea que estás viviendo, lo puedo reconocer en mí. Pero la compasión va un paso más allá, porque es el deseo de aliviar, el deseo de ayudar. Sea que puedo hacer un montón para ayudarte o solamente desearte un buen pensamiento, igual ahí está presente la compasión, que es esta emoción tan profundamente humana de, de, de amor por otro en estado de sufrimiento, ¿no? Otro que está pasándolo mal. Entonces, me parece que son caminitos, estos, o caminos, grandes caminos, estas emociones que nos van acercando a una vida más amorosa, para con uno mismo y para con todos y todo, eso de las personas, ¿no? Qué sanador escucharte y lo que dices sobre la compasión lo han mostrado, ¿no? Estabas hablando antes de la entrevista sobre tu amigo Macho Recas
y los estudios que hicieron, ¿no? Con la neurociencia mostrando que actualmente la parte del cerebro donde muestra cuando están meditando sobre la compasión, realmente es un lugar que genera, como dices, esa alegría. Ay, qué hermoso, Fabiana. Bueno, Fabiana, estar en tu presencia es como un bálsamo para mí, tu contundencia, tu dulzura. ¿Puedes leernos, por favor, uno de tus poemas y guiarnos en una meditación? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, cuando me lo propusiste me puse a buscar y elegí una que no sé si es el mejor de mis poemas, eso no lo sabré nunca, pero tiene la característica de involucrar esta mirada de la vida que no es únicamente luminosa. Entonces, por eso elegí este poema. Ahí voy a cerrar un segundito acá para ir a buscarlo. Ahí voy. Lo tengo preparado. Se llama Fluir. ¿Sí? Se llama Fluir. Y dice así. La gota de lluvia que cae en mi vaso es la misma que forma nubes y cataratas, la misma que impulsa ríos subterráneos, que llena cisternas, que ceba el mate, la misma que sacia las gargantas de los sedientos, que ahoga al náufrago, que lleva en andas al surfista, que arrasa con pueblos, que bendice las frentes de los fieles, que maldice las de los huérfanos de techo, que llena las alcantarillas, que deviene lluvia, que cae en mi vaso, que salpica la tierra, que agradece. Wow, bueno, ese fluir del agua que pasa por todos lados es un poco albergar la vida misma con sus momentos más calmos y más extáticos y más hermosos y sus momentos más desgarradores, que también los hay y forman parte, ¿no? Por eso ese poema. Si te parece, vamos a cerrar con una meditación, entonces, sí, no sé si tiene nombre esta meditación, pero a mí me gusta mucho, así que vamos a hacer. Los invito a cerrar los ojos y vamos a centrarnos por un momento en la zona del corazón. Respiramos tranquilamente, sin alterar la respiración tal como está ahora, la vamos a simplemente sentir. Y vamos a sentir cuando pasa por la zona del pecho, cómo el corazón late por nosotros incesantemente, albergándonos y animando todo lo que nos sucede. Y vamos a visualizar ese corazón como una especie de solcito interior que está todo el tiempo con cada respiración encendiéndose e irradiando. Inhalamos y es como si ese corazón sol se volviera más fuerte y más potente. Exhalamos y ese corazón sol irradia en todas las direcciones. Simplemente nos volvemos conscientes de este latir, ¿sí? De este latir que lleva y trae energía luminosa en todas las direcciones. Y vamos a imaginar ahora también que hay unas cintas que yo las imagino coloradas, cada uno imagina como quiera, que salen del corazón como enrolándose a nuestro alrededor. Y si hay personas en los cuartos de nuestra casa, las van a envolver amorosamente, como acercándolas a nosotros. Y ahí van, siguiendo su camino, trascendiendo las paredes de nuestra casa, buscando otras personas, aunque no las conozcamos, extraños que caminan por la calle, personas que están yendo a trabajar, que están yendo a encontrarse con alguien, que están mirando el sol. Nuestras cintas coloradas o del color de cada uno las envuelven también, haciéndoles llegar nuestro amor y nuestra entrega y nuestra energía. Y siguen las cintas desenvolviéndose por la ciudad, cada vez más lejos, abarcando a todos los seres
humanos y no humanos, con su abrazo, y trascienden los límites de la ciudad, y trascienden los límites de nuestro país, el que sea, de cada uno, y atraviesan los océanos abrazando también las criaturas marinas, y suben por los cielos abrazando también las criaturas del aire, y se expanden sin más infinitamente, conectándonos, gracias al poder del amor, con todo lo que existe. Respiramos en ese estado de apertura y conexión. Agradecemos esta posibilidad. De a poquito las cintas vuelven y vuelven, como trayendo la esencia o el perfume de cada uno de esos seres, y vuelven a enrollarse y vienen a anidar nuevamente en nuestro corazón, pero ahora enriquecido por el contacto con todos los seres que hay, con este mundo maravilloso que nos rodea y que vive ahí también, en nuestro mismísimo centro. Les invito a que llevemos las manos al corazón y que inclinemos la cabeza un poquito, porque la mente siempre se inclina ante el corazón. Bien, despacito vamos a ir soltando la postura, vamos a ir volviendo a conectar con este momento precioso que estamos compartiendo. Muchísimas gracias, Fabiana. Nos llevaste a expandirnos, conectar con todos los seres y hermoso sentir también en el corazón como la belleza del mundo que se entra. Muchísimas gracias, Fabiana querida. A vos. Un placer, Lakshmi, volver a encontrarnos. Un cariño a todos los que estuvieron acompañando o estarán acompañándonos y ojalá nos volvamos a encontrar en otra ocasión. Y amigos, los recomiendo mucho ese bello libro Donde vive el asombro. Se puede encontrar a Fabiana en su sitio web fabianafondevilla.com. Gracias otra vez, Lakshmi, por esta oportunidad hermosa de compartir y de ver tu paisaje maravilloso mendocino por detrás, que es tan inspirador. Bueno, Fabiana, muchas gracias y los invito realmente a estar más en la presencia como lo pueden percibir en este momento. Es una gran maestra, Fabiana, y nos ayuda a ver en la vida cotidiana lo bello y lo asombroso. Así que abrazos, saludos a todos la comunidad de Meme y muchas gracias por estar.